Hoy tengo dos regalos y me gustaría que cualquiera de ustedes se lleve los dos regalos. ¿Estamos listos? ¿Sí? Aquí tengo un regalo de 10,000 pesos. Si a alguien le interesa, que se coloque de pies. Nada de ustedes, no. ¿A alguien le interesa? Aquí está. Muy bien. Ok. Ni las gracias me dio. Y aquí tengo este otro regalo. Vamos a implementar los himnos. Y voy a regalar este para alguien que lo quiera. Si alguien lo quiere, que se coloque de pies. Momentito. Ok, ya, ven, ya. Tú decidiste venir. Ok, aquí estamos, listo. Gracias. Bueno, escúchenme ahora. ¿Por qué cuando ofrecí los 10,000 pesos solo una persona se puso de pies y vino? ¿Por qué? A ver, yo voy a especular, a ver, ustedes me ayudan. Pudo haber sido porque era una cantidad poquita, no era mucho. Hubieran sido 100 o algo así. Pudo haber sido porque creyeron que era una broma de mi parte, ¿cierto? Sí, ok. ¿Cuántos creyeron que era una broma? A ver. Ok. Que no era cierto. Muy bien. Ok. Una buena lección. El tema que voy a tratar hoy se titula Dios, creador y protector del hombre. Dios, creador y protector del hombre. Cuando ofrecí los 10,000 pesos, solo uno de todos ustedes me creyó y vino acá, porque yo estaba invitando a que viniera a recibirlo. Vino y lo recibió, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en la vida de muchos es que no entendemos que así es como obra Dios. Para recibir de Él tenemos que creer lo que Él nos dice. Y segundo, tenemos que obedecer. Harry me creyó y vino a buscar lo que se le estaba ofreciendo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué cuando ofrecí el himnario se levantaron varios? Porque hicieron aquello que Jesús dijo que no lo debes hacer. Exactamente. Como vieron que era serio lo primero, entonces vinieron varios para recibir, pero no porque realmente lo hicieron de una manera original. Hoy vamos a aprender algo relacionado con eso. Y yo no sé con qué disposición has venido, pero si no tienes aún una disposición definida, te aconsejo que te vayas definiendo. Vamos a usar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña muchísimas cosas, pero una de las cosas que más nos enseña la Biblia es acerca de Dios. Sin embargo, hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, que ignoran tanto de Dios. Y lo ignoran porque no son estudiosos de la palabra de Dios. El que es estudioso de la palabra de Dios tiene la dicha de que el Espíritu Santo le abra los ojos, le ilumine y conozca aún más. El que se enamora de la palabra e investiga la palabra tiene ese privilegio.
Entre las tantas cosas que la Biblia dice de Dios, están los atributos de Dios. Yo voy a mencionar varios, no todos. Dios es santo. Parece que este es uno de los atributos que más ignora la gente, y especialmente los creyentes, que no lo tomamos en cuenta. Dios es santo, Dios es verdadero, Dios es justo, todo lo que hace, lo hace con justicia. Dios es eterno, Dios es gracia, es amor, Dios es soberano. Como dije, son algunos de los atributos de Dios. Pero una de las cosas que ocurre con los atributos de Dios es que cada atributo califica a los demás. Y así podemos decir que la base de esos atributos que he mencionado, pero especialmente el de la soberanía de Dios, es una soberanía santa, porque Dios es santo. Es una soberanía verdadera, porque Dios es verdad. Es una soberanía justa, y aquí quiero hacer énfasis, justa, porque Dios es justo. Es una soberanía eterna, porque Dios es eterno. Es una soberanía llena de gracia y llena de amor, porque Dios es gracia y es amor. Así que me gustaría que cuando hablamos de la soberanía de Dios no estemos pensando nada más en que Dios es todopoderoso y hace las cosas como Él quiere, y es verdad que Él hace como Él quiere, eso no lo podemos negar, pero no podemos ignorar todo lo que Dios es, justo, verdadero. Aún hay creyentes que se atreven a juzgar a Dios porque consideran que lo que Dios permite que suceda no es justo. Y si no lo juzgan, por lo menos hacen la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir mi esposa? ¿Por qué tuvo que morir mi esposo? ¿Por qué tuvo que morir ese bebé? ¿Por qué tuvo que haber ese accidente? ¿Por qué esa persona que era tan buena? Y eso ocurre también entre los creyentes. ¿Por qué se enferma él? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿por qué se muere de cáncer? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y es importante que nosotros entendamos todas estas cosas. Dios, en su soberana voluntad, y quiero referirme a la voluntad como parte de la soberanía de Dios, porque todos los atributos se manifiestan, escúcheme bien, todos los atributos de Dios, la vasta mayoría, se manifiestan a través de su voluntad. Así que su voluntad es soberana, su voluntad es santa, es verdadera, es eterna, es llena de gracia, llena de amor, es santa. Entendamos eso. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Santa, eterna, justa, verdadera, llena de gracia y llena de amor. De manera que en la soberana voluntad de Dios, sin consultarle a nadie y sin pedir opinión, Él creó al hombre. Pero lo creó también con propósitos. Lo creó para que fuera el administrador de toda la creación que Dios había hecho. Pero también lo creó para protegerlo a él, para proteger a la raza humana. Y vemos en las Escrituras que la protección de Dios hacia el hombre lo abarca todo, en todo sentido. Esto nos demuestra que Dios es absolutamente bueno,
absolutamente misericordioso, es en gran manera lleno de amor por el hombre, pero muy especialmente para aquel que le cree y le obedece. Para aquel que le cree y le obedece. No sé cuántas personas hay aquí, pero de todas ellas, solo una me creyó. Y solo una fue bendecida con los 10,000 pesos. ¿Están entendiendo eso? ¿Están captando eso? ¿Están captando eso? ¿Qué hubo en esa acción? Un ofrecimiento libre. Nadie me obligó, libre. Un ofrecimiento. ¿Qué más hubo? Un anuncio de dar esa bendición. ¿Qué más hubo? Uno que lo creyó. ¿Qué más hubo? Uno que obedeció y vino acá a recibirlo. ¿Están captando eso? ¿Lo están captando? ¿Por qué los demás no recibieron los 10,000 pesos? Bueno, a decir, porque apenas había 10,000 pesos, pero ¿por qué otros no se pusieron de pies? Porque no me creyeron. Eso se llama incredulidad. Ahora, ustedes se justifican diciendo, es que usted es un hombre, no es Dios. Es verdad. Pero ustedes también debieron pensar que yo no podría estar aquí en un sermón, en un culto especial haciendo bromas. ¿Cierto o no? Y que debía estar aquí con seriedad. Dios no ofrece, porque Dios ya todo lo ha dado. Lo que tenemos que examinar es por qué no estamos recibiendo todo. ¿Cuál es la razón? Y vamos a analizar eso a la luz del estudio de hoy. ¿Les queda claro eso? El énfasis que quiero hacer: Dios lo ha provisto todo para todos. Para dar, para bendecir, para proteger. De manera que lo hace de manera especial con el que le cree y le obedece. Vamos a analizar un poco estas verdades a la luz de la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículos 26 hasta el 31. En la Biblia de las Américas. Antes de leer, déjeme introducir. En este párrafo que vamos a leer, encontramos la primera acción de Dios. En el sentido de la provisión y de la protección. Todo lo puso en las manos del hombre. Dios lo hizo todo perfecto y le confía al hombre todo lo que había creado para que lo administrara conforme la voluntad de Dios. Y ahí está un detalle que no podemos pasar por alto. Dios colocó todo en las manos del hombre para que el hombre lo administrara conforme la voluntad de Dios. Leamos desde el versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso también es una decisión de su soberanía, de su voluntad. Hacer al hombre distinto a todo el resto de la creación, pero tan distinto que lo hizo con semejanza a él, a la imagen de él.
y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre todas las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y le dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto y que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Observen aquí que Dios creó al hombre y Dios confía en el hombre que ha creado a su imagen y su semejanza, que tiene por la gracia de Dios la potestad de poder administrar todo lo que Dios había creado. Dios mismo sabe que ese hombre sí es capaz de hacerlo, porque lo ha creado a imagen suya, semejanza suya, con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, sin pecado. Era un hombre capaz para hacerlo. Pero no solamente eso, sino que lo bendice a él y a su mujer, y les da potestad sobre todos los animales, sobre toda la creación, y les provee todo lo necesario para tener alimentos, y vaya que era en abundancia. Y también se ocupa del alimento de los animales, y todo lo hizo Dios perfecto. Y dice que vio Dios que era bueno en gran manera lo que había hecho. Así que lo primero que vemos es que Dios ha creado a un hombre y le ha confiado todo para que lo administre, pero todo eso tiene que hacerlo conforme la voluntad de Dios, en la sabiduría que Dios le había dado al hombre. ¿No les parece interesante eso? Lo segundo que hace Dios es proporcionarle una bendición de protección. Dios decide protegerlos a ellos. Dios creó al hombre para protegerlo, para que el hombre pueda lograr el objetivo que Dios le ha trazado. Si Dios no protege al hombre, el hombre no va a lograr lo que Dios quiere que logre. Y es importante eso. Esa es la segunda acción. Dios crea al hombre para protegerlo en todo sentido. Fue realmente lo que Dios decidió desde antes de la fundación del mundo. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. No es que nos va a bendecir, es que ya nos ha bendecido. Desde antes de la fundación del mundo, dice más adelante en el mismo capítulo. Lo que quiere decir que Dios ya había bendecido, ya había decidido bendecir
al mismo Adán a quien acababa de crear. ¿Comprenden eso? Dios ha provisto bendición para el hombre, para ti y para mí, para que tengamos todo lo necesario, para que tengamos prosperidad, para que seamos abundantemente prósperos en todo, en lo espiritual, en lo material, en lo económico, en todo, absolutamente en todo. En todos los aspectos del hombre. ¿Les va quedando claro eso? Pero Dios, en su absoluta soberanía, decide proteger al hombre con un instrumento, con un método, con un sistema que muchos no tomamos en cuenta. Él decide bendecir al hombre o darle ese campo de prosperidad al hombre bajo condiciones. Bajo condiciones. Condiciona la continuidad de su protección y bendición a la obediencia del hombre, lo que nos muestra entonces que si Dios condiciona la bendición y protección de Dios hacia el hombre, la condiciona, demuestra lo siguiente: que Dios es absolutamente soberano y hace como quiere. Cuando Dios creó al hombre, no puso condiciones para crearlo. Cuando Dios bendijo al hombre, no puso condiciones para bendecirlo. Pero una vez que lo bendijo, Dios le muestra al hombre que para mantenerse en esa bendición y en esa prosperidad, le da condiciones. Y la condición que le da al hombre es la obediencia. La obediencia de sus mandamientos, de su enseñanza. Voy a aplicarlo a nosotros por un momentito. Mírenlo así. Dios nos salvó a nosotros, nos redimió con su sangre, nos salvó por gracia, sin condición alguna. Hizo la obra sin pedir permiso, solo lo hizo por amor, lo hizo por gracia, lo hizo porque era su soberana voluntad hacerlo, proveer la salvación. Pero aún para recibir la salvación, Dios no nos toma de la mano para recibir la salvación. Dios nos revela el milagro, nos revela la gracia, nos revela lo que tiene para darnos. Nos dice: he aquí he enviado a mi Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Dios sigue con su gracia, porque al hombre que le está predicando esa palabra, le está mandando su espíritu para que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que entienda espiritualmente que es un pecador que necesita a Cristo. Cuando ese hombre, por la gracia de Dios, entiende lo que Dios le está predicando, ese hombre tiene que tomar una decisión. ¿Verdad o no? Toma la decisión de reconocer que es pecador. Toma la decisión de reconocer que solo Jesucristo le puede perdonar. Toma la decisión de venir y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pregunto, ¿hay obediencia allí o no hay obediencia? Ok, así que una vez que ya el hombre es salvo, ahora, para que se cuide esa salvación con temor y temblor, y para que crezca ese hombre espiritualmente, se necesita la obediencia de la palabra de Dios. Porque hoy por hoy muchos creyentes están contentos y felices porque un día creyeron y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Viven su vida como les place, justificando su vida de pecado y de desobediencia, pero no crecen espiritualmente, porque el crecimiento, la perfección que Dios ha decidido hacer en la vida del creyente hasta cuando Cristo venga, tiene que
ser con base en la obediencia del hombre. En conclusión, en la soberanía de Dios, Él hace lo que quiere, pero para que el hombre disfrute lo que quiere Dios darle, el hombre debe ser responsable. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Ya les di una explicación. Ahora veamos más. Vamos a mirar esta escritura. Génesis 2, 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Mire lo que dice. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué más sigue diciendo? Y ordenó. ¿Quién ordenó? Dios. Ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Pregunto, ¿le dio Dios órdenes al hombre después que lo había creado y le había dado todo? ¿Sí o no? Y la orden que Dios le da se llama mandamiento, y el mandamiento que Dios le da es el mecanismo, es el instrumento, es el medio a través del cual Dios dispone proteger al hombre. Tiene vida eterna, tiene todo, tiene la presencia de Dios, tiene todo lo que Dios le ha dado, pero ahora está en peligro de perderlo. Y por eso Dios le da un mandamiento para que si obedece el mandamiento, esté siempre protegido. Si no obedece el mandamiento, se pierde la protección. Lo que quiere decir que Dios es soberano, pero el hombre tiene que ser responsable de lo que Dios le ha dado. Y esa es una enseñanza desde el Génesis, como lo estamos viendo. Dios le da el mandamiento al hombre para protegerlo, pero dicha protección depende de la obediencia del hombre. Si obedeces, vivirás. Si desobedeces, morirás. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? No comas de puedes comer de todos los frutos de los árboles, pero del fruto del árbol del bien y del mal no comas, porque el día que comieres de él, morirás. Dios le da el mandamiento, el hombre lo tiene, y mientras el hombre lo obedece, está protegido. Pero cuando el hombre desobedece, queda sin protección. Dios es soberano y podía guardarlo, ¿sí o no? Pero no lo guardó. No evitó que el hombre pecara, porque el hombre tiene responsabilidad delante de Dios. Así que cuando tú oras diciendo: Señor, líbrame de pecado, líbrame de hacer esto, no, antes de pedirle a Dios que me libre de hacer esto, de pecar o no pecar, lo que tengo que decidir es obedecer lo que Dios me está diciendo que haga, porque la obediencia al mandamiento es la protección que Dios me ha brindado. ¿Lo están viendo claro o no lo están viendo claro? ¿Me he hecho entender o estoy confundiéndoles? Porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Morirás. Con estos actos que hemos mencionado, Dios ha mostrado su soberanía, creando, ordenando y confiándole al hombre responsabilidades que debía asumir para ejecutar la voluntad de Dios y así recibir lo que Dios había trazado para el hombre. Dios había trazado para él vida eterna, sin pecado, pero el hombre no obedeció,
y por no obedecer, perdió todo lo que Dios le había dado. Entonces Dios lo expulsó, lo sacó. Y hemos aprendido aquí en otras enseñanzas que les he dado, que el pecado separa al hombre de la comunión de Dios. Yo creo que Dios, así como lo hizo con Adán, lo está haciendo hoy contigo y conmigo. Dios nos ha provisto y nos ha garantizado una poderosa protección para que nos mantengamos fieles. Nos ha provisto la protección más grande y sublime, que es su protección. Pero para que esa protección funcione, Dios me ha dado mandamientos que debo obedecer. Y en la medida que obedezco, estoy metido en la voluntad de Dios. Cuando desobedezco, hay muerte, hay pecado, hay separación de Dios, y no estamos bajo esa protección de Dios. Dice, por ejemplo, el Señor Jesucristo que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, y que nadie nos puede separar de su mano, nadie nos puede arrebatar de sus manos. ¿No lo dice así? ¿Cuál es la condición allí? Nadie puede arrebatarlos de mi mano. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Estar en las manos de Él. Pero si se sale de las manos de Él, se pierde la condición. Hoy, quienes hemos recibido una salvación tan grande por medio del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, también hemos recibido órdenes, mandamientos, enseñanzas. ¿Sí o no? ¿Las tenemos o no? En estos últimos días yo les he estado hablando de Juan 8. Vamos a repasarlo un momentito para que vean ustedes. Juan 8, versículos 31 al 32. Y sigan conmigo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes se dirigió? A los que habían creído en Él. ¿Y qué les dijo? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Pregunto, ¿hay condición o no hay condición? Dígame, ¿hay condición o no hay condición? No basta creer, hay condiciones. ¿Cuál es la condición? Mantenerse ¿qué? Firme en ¿qué? En la enseñanza de Él, en los mandamientos de Él, en lo que Él nos ordena hacer. ¿Y qué más dice el pasaje? Serán realmente mis discípulos. ¿Cuándo llega a ser verdadero discípulo de Cristo? Hoy por hoy se predica un evangelio muy sencillo, muy regalado, muy barato. Haz una oración, recibe a Cristo, ya eres hijo de Dios, ya tienes todo porque Dios ya te tomó en su reino como su hijo. Pero Jesús está diciendo, tienes que permanecer fiel en mis enseñanzas para que puedas llegar a ser un verdadero discípulo mío, un verdadero seguidor mío, y para que, siendo un verdadero seguidor mío, conozcas la verdad y la verdad te haga totalmente libre. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al que predica un evangelio light o a Jesucristo? Entonces decimos, es que es por gracia. Sí, es por gracia, es por la soberanía de Dios, es verdad. Pero dentro de esa soberanía de Dios está la voluntad soberana de Dios. Y en la voluntad soberana de Dios, Él lo ha dispuesto así, y así está escrito y así está revelado. Vámonos ahora a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Sigan conmigo porque
Si no siguen conmigo pueden perder el contenido de todo el desarrollo de esta enseñanza. En Filipenses 1, el versículo 6 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a detenernos allí. Pablo está convencido de una cosa, que el que comenzó en tu vida y en la mía la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo regrese. En la soberanía de Dios, Él va a cumplir esa palabra. No lo duden. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios, por medio de Cristo y a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, me convenció de pecado, de justicia y de juicio, me llevó a Cristo, conocí lo que era el pecado, me arrepentí de él, recibí a Cristo como Señor. Ahí se inició una obra que la hizo el Señor. Y Él quiere perfeccionarme a la imagen de Jesús hasta cuando Jesús venga. Pero ese versículo no está solo. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 9. Versículo 9. ¿Están conmigo? Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Para qué? A fin de que escojáis lo mejor. ¿Quién escoge? ¿De quién es la responsabilidad de escoger? Ayúdenme, ¿de quién es la responsabilidad de escoger? De nosotros. Pero para poder escoger necesitamos el conocimiento de la verdad. Necesitamos abundar en el amor y en el conocimiento de la verdad. Y esa verdad está en la palabra, está en Jesucristo. En la medida que lo conocemos, vamos adquiriendo un mayor conocimiento de Él, de esa verdad. Entonces, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo la perfeccionará? La perfeccionará con su palabra. ¿En quién? En el que obedece su palabra. ¿Qué necesita? Conocer la verdad. ¿Qué más necesita? Aceptar la verdad. ¿Qué más necesita? Obedecer la palabra. ¿Cómo? Escogiendo lo mejor. ¿A quién le toca escoger? No a Dios, sino ¿a quién? Al hombre. A mí me toca escoger. ¿Para qué? Dice, para que seáis puros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo. ¿No dice el 6 que Él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Y no está diciendo este otro texto que lo va a hacer a través de la revelación de la verdad, del conocimiento de la verdad, para que yo tome la decisión, para que yo escoja lo mejor y así pueda en una vida de santidad crecer, desarrollarme hasta la venida de Cristo. Dios lo va a hacer, pero el instrumento que va a utilizar es su palabra. Y la acción final es la obediencia del creyente que obedece la palabra. Ahora ustedes pueden preguntarse, ¿por qué yo tengo tantos años de estar en el Evangelio y todo me va de mal en peor y no crezco? Ya he perdido el amor, ya se acabó ese sentido del Evangelio, ya yo voy a la iglesia porque toca ir, pero yo no tengo nada de crecimiento, yo no siento la presencia del Señor, yo vivo una vida así. ¿Por qué? Porque no está creciendo. ¿Y por qué no está creciendo? Porque no está conociendo la verdad. ¿Y por qué no está conociendo la verdad? Porque no se dedica a estudiarla. ¿Y por qué si la conoce no tiene la bendición? Porque no la obedece. Dios nos ha prometido una palabra y la está cumpliendo. Y yo tengo que repetirla casi en todos los sermones. Te haré entender
te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y Dios está haciéndolo, y Dios está cumpliendo esa palabra con nosotros. Y la última parte dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ahora vamos a otro pasaje bien conocido por ustedes y que he predicado varias veces acá, que es 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. 2 Corintios 5, 14 al 17. Allí se nos dice, pues el amor de Cristo nos apremia. ¿Oyeron eso? ¿El amor de Cristo qué? Nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió. ¿Cuál es la conclusión final? Para que los que viven, ¿qué cosa? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dígame, ¿eso es condición o no es condición? Contésteme, por favor, ¿es condición o no es condición? ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Que ahora que tengo la vida nueva, no es para vivirla para mí, ni como yo quiero, sino para vivirla para Él. Pregunto, ¿hay condición o no hay condición? Ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, eres hija de Dios, ya le perteneces al Señor, pero ahora no puedes seguir viviendo como antes. Ahora tienes que vivir solo para Él. Y si no les convence, escuchen lo que sigue. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y he aquí son hechas nuevas. Mire, amados, el sistema viejo, la forma de vida anterior, todo eso ha pasado porque ya yo no soy la misma criatura, sino una criatura nueva. Porque ahora ya no soy la creación en Adán, sino que ahora soy la creación en Cristo Jesús. Así que todas esas cosas de la creación en Adán ya pasaron, y todas las cosas nuevas ahora están en Cristo Jesús. Para mi vida, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Le pertenezco a Dios, soy del reino de Dios, para vivir de conformidad con el reino de Dios y no de conformidad con el reino de este mundo. ¿Les dice algo, amados? Ayúdenme, contéstenme. ¿Sí les dice algo? Por su parte, el Señor Jesucristo nos asegura la protección suya para que glorifiquemos a Dios el Padre de la siguiente manera. Busquen en Juan 15 los versículos 3 al 5 y luego 7 al 11. Otro pasaje bíblico bien conocido, pero vamos a observar lo que nos enseña.
Juan 15:3, mire lo que dice el versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios. Ya estamos reconciliados, ya estamos perdonados, ya estamos sanados, ya somos hijos de Dios. Vosotros ya estáis como limpios delante de Dios, limpios de todo pecado, de toda muerte, de toda condenación. Ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Pero de aquí en adelante, ¿qué? ¿De aquí en adelante qué? Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo pregunto, ¿qué se necesita para que Cristo habite en mí? ¿Qué se necesita? Según el texto, ¿qué se necesita para que Cristo habite en mí? ¿Qué se necesita? Que yo habite en Él. Para que Cristo permanezca en mí, yo tengo que permanecer primero en Él. ¿Es condición o no es condición? Me imagino que los que hablan bastante de la gracia pudieran estar en un problema serio. Pero la gracia de Dios no es independiente, no es sola, es todo Dios, todo lo que Dios es. Él es soberano, supremo Señor. Y sigue diciendo, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Está claro o no está claro? Para dar mucho fruto, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Y permanecer es una orden o no es una orden? ¿Es una enseñanza o no es una enseñanza? ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? Claro que lo es. Es un mandamiento, una enseñanza que tú y yo debemos obedecer. Vámonos al versículo 7. Mire lo que dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, os será hecho. ¿Cuál es la garantía de tener respuesta a nuestras oraciones? ¿Cuál es la garantía para tener la respuesta? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la enseñanza para poder tener respuesta a nuestras oraciones? ¿Qué dice? Si permanecen, ¿dónde? En mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué quiere decir eso de que la palabra permanezca? Quiere decir, si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes obedecen el mandamiento, si ustedes obedecen lo que les estoy enseñando. Entonces, por permanecer en Cristo y por obedecer la palabra del Señor, vienen los resultados. ¿Y qué más dice? En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. ¿Concuerda con lo que enseñó en Juan 8 o no concuerda? Dígame, ¿concuerda con lo que enseñó en Juan 8? Si permanecéis en mis enseñanzas. Luego dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo se permanece en el amor de Dios? Guardando la palabra. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Estas cosas os he hablado, oigan, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Y qué más? Y vuestro gozo sea ¿cómo? Perfecto. ¿Cuándo es que va a ser perfecto nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción? ¿Cuándo? Cuando obedecemos el mandamiento, cuando obedecemos la enseñanza, cuando permanecemos en la palabra y vivimos de conformidad con la palabra. Y eso está claro, ahí no hay nada que discutir.
Pero también en su soberanía, y conociendo que el hombre es incapaz de obedecer la voluntad soberana de Dios, Dios entonces le provee al hombre otra manifestación de su soberanía y de su gracia. ¿Me hice entender? Se lo repito. Dios sabe que Luis Sánchez, por sí solo, por muy buena intención que tenga, por muy grande deseo que tenga de obedecer la palabra, es incapaz de hacerlo. Dios sabe lo mismo de ti, que por mucho deseo, por mucha buena intención que tú tengas para vivir una vida de obediencia delante de Dios, eres incapaz de hacerlo por tu fuerza y por tu capacidad. Tú no lo puedes. Por eso Dios provee en su gracia, en su misericordia, en su soberanía, un medio eficaz. Vamos a leerlo. Estamos ahora en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer el versículo 23 y luego el 25 hasta el 27. Me gustaría pedirles un favor a ustedes, que en sus casas lean todo este capítulo, porque allí van a ver en los primeros versículos cómo era un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo tan desobediente. Y frente a la desobediencia continua del pueblo, Dios les anuncia más de su gracia, más de su soberanía, más de su amor. Por eso dice en el versículo 23, oigan lo que dice. ¿Ya están conmigo? Dios promete, dice: daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Amados, hoy señalamos con el dedo índice al pueblo de Israel, un pueblo que fue tan bendecido y que en el entorno donde estaba, cuando estaba en las demás naciones, donde quiera que estuvieron, no glorificaron a Dios, sino que profanaron el nombre de Dios, porque no tenían una vida que agradara a Dios. Y señalamos a ese pueblo así, pero resulta que hoy nosotros, que hemos recibido el favor más grande del perdón de nuestros pecados, de la gracia, de la soberanía, del amor, de todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, seguimos profanando su nombre. Somos causa de que la gente se burle de Dios y que profane el nombre de Dios por el mal testimonio y por la mala acción y mala conducta de muchos de nosotros los cristianos ante el mundo, ante los compañeros de trabajo, ante los compañeros de colegio y de universidad, en el entorno donde nos movemos. Muchas veces no glorificamos al Señor, entonces profanamos su nombre, como lo hacía el pueblo de Israel. Pero Dios dice algo interesante: yo voy a dar a conocer la grandeza de mi santo nombre. Voy a dar a conocer la grandeza de mi santo nombre. ¿Cuándo? Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. En la promesa de Dios hacia el pueblo de Israel, la esperanza que tienen en Cristo Jesús, el Mesías que habría de venir. ¿Y cómo lo hará? Dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, una nueva creación, un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo, y quitaré de ese corazón de piedra que tienen ahora, y les pondré un corazón de carne. Y oigan esto: infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Yo quiero leerles en otras versiones el versículo 27. Voy a leer de nuevo el versículo 27. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Voy a leerlos ahora en la palabra de Dios para todos, en esa versión, palabra de Dios para todos. Oigan lo que dice: pondré mi espíritu en ti,
Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. ¿Cuál es la provisión que Dios ha hecho? Aparte de perdonar nuestros pecados y de limpiarnos, ¿cuál es la provisión que Dios ha hecho hoy día para que podamos obedecer la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Señores, están estudiando la Biblia conmigo. ¿Cuál es? Díganmelo en voz alta. ¿Quién? ¿Cuál es la provisión que Dios ha hecho? Si ustedes no la descubren, entonces ¿cómo lo vamos a tener? ¿Cuál es? ¿Cómo? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Mire lo que dice otra versión. Traducción de actualidad. Dice: pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Y en la nueva traducción viviente dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Oh, qué Dios tenemos nosotros, tan grande, tan poderoso y tan bueno. Me salva, me perdona, me reconcilia, me da su vida, me da su perdón, me da su gracia, me da su amor, me da el derecho de ser hijo, me da la vida eterna, pero me deja aquí y aquí yo no le soy fiel. Entonces, para que yo le pueda ser fiel, no me deja solo, me da su Espíritu Santo. ¿No les parece maravilloso? Ahora escúchenme. Esto quiere decir que tenemos una responsabilidad como seres humanos frente al Espíritu Santo. Si no conoces al Espíritu Santo, si no rindes tu vida al Espíritu Santo, si no dependes del Espíritu Santo, si no sigues al Espíritu Santo, si no eres guiado por el Espíritu Santo, si no dependes de la ayuda del Espíritu Santo, jamás podrás ser obediente a la palabra de Dios. Pero si nos llenamos de su Espíritu, si nos rendimos a su Espíritu, si dependemos de su Espíritu, entonces es cuando tenemos la garantía de ser obedientes a la palabra de Dios, porque así está señalado en la palabra. Les daré mi espíritu, introduciré mi espíritu, implantaré mi espíritu para que me puedan obedecer. Ahora me van a decir: eso es pastor, eso es del Antiguo Testamento. Sí, es del Antiguo Testamento, es una promesa que Dios ya ha cumplido. Y vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento cómo se cumple y cómo se ejecuta. Romanos 8, versículos 11 al 15. Ya estoy terminando, pero quiero terminar con toda la atención de ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 11 al 15. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Está hablando aquí del espíritu de aquel que levantó. ¿Quién es aquel que levantó de entre los muertos a Jesús? Dios el Padre. Entonces dice: si el espíritu de aquel, o sea, si el espíritu de Dios el Padre mora en ustedes, el mismo, o sea, el Padre que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. O sea, ¿quién es el que va a vivificarnos, darnos vida cada día más, vida en abundancia? ¿Quién? Dios el Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Sigue diciendo: por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Martille esa palabra en su corazón. ¿Tenemos qué? ¿Tenemos qué? ¿Tenemos qué? Una obligación. ¿Y cuál es esa obligación? Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán.
Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Óigame, ¿no se le parece en nada la provisión que Dios le hizo allá en el huerto a Adán? ¿Les parece o no les parece? ¿Qué le dijo Dios? No comas del árbol de la ciencia de bien y del mal, porque el día que de él comas, morirás. Morirás. ¿Y qué está diciendo aquí? Si sigues comiendo lo que no debes comer de tu naturaleza vieja, morirás. Pero si echas mano de mi espíritu y por medio de la ayuda de él y de su presencia en tu vida le das muerte a las pasiones de la carne, entonces vivirás. ¿Hay condición o no hay condición? Dígame, ¿hay condición o no hay condición? ¿Y de quién es esa responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y continúa la palabra diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Una evidencia que soy hijo de Dios es cuando sigo al Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo me dirige. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar: Abba, Padre. Mira, nosotros somos hijos de Dios el Padre, ¿cierto o no? ¿Es cierto o no? ¿Sí o no? Ahora, mientras estemos aquí como hijos de Dios, el que cuida de mi vida es el Espíritu Santo. Y para cuidar de mi vida, ¿sabe lo que hizo? Me ha adoptado a mí como si fuera su hijo. ¿No le parece maravilloso eso? Que el Espíritu Santo me ha adoptado como si fuera su hijo, para guiarme, para ayudarme, para estar presente. Sin Él es imposible vivir la vida que le agrada a Dios. Sin Él es imposible orar en el Espíritu. Sin Él es imposible obedecer la palabra. Sin Él es imposible ser humildes. Sin Él es imposible tener fe. Sin Él es imposible interceder por amor. Sin Él es imposible llevar una vida de santidad. Dios ha señalado. Jesús dijo: a ustedes les conviene más que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el Consolador no vendría. Pero cuando Él venga, ahí va a desarrollar todo su ministerio en mi vida y a través de mi vida. Por último, Gálatas 5:16 y luego 22 al 26. Y con esto terminamos. Gálatas 5:16. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente a ti y a mí: así que les digo, vivan por el Espíritu. Quiero que repitan conmigo esa frase. Vivan, díganlo, mírenlo allí y díganlo. Vivan. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la condición? Vivir por el Espíritu. Vivir siendo guiados por el Espíritu. Ahora, mire, esto de la guianza tiene algo interesante. Cuando ustedes van y contratan los servicios de un guía turístico, por lo general, él va adelante, hablándole a todo el grupo, ¿cierto? O a ti si es personal. O va a tu lado. Cuando tú vas por un camino desconocido, llevas a alguien a tu lado. Permíteme decirte que el guía espiritual, el Espíritu Santo, va adelante, va a mi lado y va dentro de mí. ¿No les parece eso una garantía grande? ¿Sí o no? Pero Él va a actuar en mí, dentro de mí, cuando mi vida está rendida a Él totalmente, y dependiendo de Él, momento tras momento, aprender a escuchar su voz, cómo nos habla, cómo nos guía, cómo nos ilumina, y siempre sujeto, y siempre diciéndole: no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Yo quiero hacer este negocio, Señor. Lo voy a hacer porque creo que voy a ganar, porque creo que voy a hacer esto otro. Pero ¿cuándo le has consultado al Espíritu de Dios si ese negocio conviene para ti o no? Yo me voy a casar con esa mujer porque es la que me gusta. Yo creo que Dios me la ha dado. ¿Y dónde hubo un momento para pedirle a Dios si esa mujer es la mujer que el Espíritu Santo está guiándote a tomar? O ese hombre, o ese viaje, o esa decisión, o ese manejo de tu dinero. En fin, tantas cosas que como cristianos algunos dicen: Dios no se mete en los detalles de mi vida porque para eso me ha dado sabiduría. Pero la palabra de Dios dice: el que vive ahora ya no vive para sí, sino para aquel que murió. Y en Romanos 11:36 dice que todo proviene de Dios, por Dios y para Dios. ¿Cierto? ¿Sí o no? Es para Dios. Nosotros hemos sido llamados para vivir para Dios. El propósito de crearnos Dios es para Él, no para nosotros. Y lo vamos a disfrutar a Él, vamos a disfrutar de su presencia en la medida que estamos dispuestos a obedecer su palabra por medio del Espíritu Santo. Y el texto continúa diciendo: y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, si ustedes viven por el Espíritu, ustedes no van a ser esclavos del pecado. Y luego el versículo 22 dice: el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Yo quiero darles un consejo como pastor y como amigo. Lee una y otra vez estas 9 gracias del fruto del Espíritu Santo y evalúa tu vida si están en ti. Porque si es fruto del Espíritu y el Espíritu está en ti, eso tiene que manifestarse. Y si aún no se ha manifestado, es porque tu vida no está completamente rendida. Me toca cada día rendir mi vida para que el Espíritu Santo me convierta en un hombre que tiene amor, el amor de Dios, que tiene el gozo, no el gozo del dinero, no el gozo pasajero, sino el gozo de Dios, la alegría de Dios, la paz de Dios. Necesito paciencia para soportar a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a ese compañero, a ese jefe. El Espíritu Santo me da esa paz y esa paciencia y esa amabilidad y esa bondad, esa humildad, ese dominio propio, esa fe, esa fidelidad. Es obra del Espíritu de Dios. Si yo soy tierra fértil, entonces el fruto aparece. Si yo estoy dispuesto a rendirme y a humillarme cada día, el fruto aparece. Si yo estoy dispuesto a creerle al Señor. Ya el versículo 25 dice, todavía en el fruto dice: no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con pasiones y deseos. Y por último dice: si el Espíritu nos da vida, ¿qué cosa? Andemos por el Espíritu, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Yo no le voy a preguntar si Dios nos ha hablado. Yo sé que Dios nos ha hablado hoy. ¿Están de acuerdo? Dios nos ha hablado. Pero no es la única palabra que Dios nos ha dado últimamente. Hemos recibido muchas palabras. Así que los estoy invitando. No podemos jugar con Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No podemos fingirle a Dios. No podemos engañarlo a Él. Él nos mira tal como somos.
No necesita de nadie que le dé testimonio de cómo soy. Él me conoce tal como soy. Y yo estoy llamado a vivir en primer lugar delante de Él. Así que mi responsabilidad es para con Él primero. Y cuando mi responsabilidad es para con Él primero, entonces también soy responsable para con los demás. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Somos o no somos responsables de crecer y mantenernos en la verdad de Dios? ¿Como nos parece a nosotros o como está trazado en la palabra? Necesitamos abundar en el conocimiento de la palabra. No podemos estar conformes con un estudio bíblico un domingo o un martes en la noche, si es que venimos. No podemos estar conformes con una simple lectura de la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra, conocer la palabra, ahondar en ella y tener las directrices del Señor. Es una vida de hombres y mujeres que hemos sido separados del mundo para Dios. Les repito eso. La santidad consiste en que Dios te ha separado del mundo para Él. Y si quieres seguir viviendo para ti y para el mundo, eso no es santidad. Colóquense de pies, por favor. Tengo una invitación que nace de lo profundo de mi ser, que creo que es del Espíritu Santo de Dios. Tienes que comenzar a ser un hombre, una mujer responsable de lo que Dios te ha dado. Dios le dio a Adán y Eva todo lo que había creado. A ti te ha dado más, porque lo que te ha dado a ti es la vida eterna, el perdón de tus pecados, la nueva vida en Cristo y la esperanza gloriosa de ir un día a su presencia por la eternidad. Pero eso hay que guardarlo. Y hay que guardarlo dentro de la protección del mandamiento que Dios nos ha dado, obedeciendo el mandamiento, obedeciendo la palabra. Si quieres protección de Dios, ora y obedece. 3 cosas. Dependes del Espíritu Santo. Ora en el Espíritu y obedece por el Espíritu. Deleítate en el Espíritu, conócelo, ríndete más. Si alguien tiene problemas para conocer del Espíritu Santo y quiere ayuda personal, aquí estoy a sus órdenes. Pero una cosa quiero decirles: Él está allí, a tu lado, dentro de ti, a las puertas, esperando por ti, para guiar tu vida. Padre, te doy gracias. Como te pedí al principio, te lo vuelvo a pedir. Que esta palabra no vuelva a ti vacía. Tú conoces los conflictos emocionales, espirituales que cada uno de nosotros tiene. Pero muchas veces es precisamente porque no estamos obedeciendo tu palabra. Por tu voluntad, por tu soberanía, por tu soberana voluntad, me has salvado, me has perdonado por gracia. Pero ahora tú pides que yo guarde esa salvación y esa relación contigo a través de la obediencia del mandamiento. En este momento, Señor, yo te suplico por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que han escuchado y escucharán esta enseñanza a través de la radio. Señor, haznos y ayúdanos a ser hombres y mujeres responsables de todo lo que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén.
Que Dios nos bendiga.